Hoy lo que vamos a ver son resultados acerca de límites de sucesiones, que como les comentaba la clase pasada, pues van a simplificar el cálculo de los límites, porque hasta ahora, pues de las sucesiones convergentes que hemos estudiado, hemos probado la existencia de los límites solamente con la definición, que es la que aparece aquí arriba. Bueno, en esas pruebas, pues habíamos puesto el límite con L mayúscula. Aquí lo puse con A para la sucesión AN porque pues, en el teorema van a aparecer dos sucesiones AN y BN. Entonces, normalmente, bueno, aquí al límite de AN le vamos a llamar A, al límite de BN B. Entonces, lo que dice este teorema es que si tú tienes dos sucesiones convergentes, que son AN que converge a A, BN que converge a B, entonces estas nuevas sucesiones, que es la sucesión de la suma, el producto, por aquí abajo está la división, pues también van a ser sucesiones convergentes. Esta sucesión de suma, pues ¿cómo la estamos definiendo? Bueno, ya se definió con Daniel, pues la suma, multiplicación y otras operaciones con funciones. Entonces, como habíamos dicho que las sucesiones son funciones que tienen dominio en el conjunto de números naturales, pues como funciones también se pueden sumar, multiplicar, dividir. ¿Cómo sumas? Pues solamente vas sumando término a término, es decir, solamente como un pequeño ejemplo, si la sucesión a n es 1 entre n y bn es 5n más 2, pues entonces esta nueva sucesión pues es tal cual que en cada término lo calculas pues sumando el término a n más el término bn, ¿no? Y así pues con cualquier operación. Vas haciendo la operación de los términos correspondientes para cada índice. Entonces, lo que dice este teorema, pues es que todas estas nuevas sucesiones siguen siendo convergentes y el límite, pues lo calculas haciendo la operación ya con A y B. O sea, este primer punto también lo podríamos escribir como que límite de la sucesión AN más BN, pues es igual al límite de A, N, más el límite de BN. Es decir, que el límite separa la suma. Y lo mismo podrías poner pues con cada una de los siguientes puntos. Entonces eso pues lo vamos a reescribir cuando terminemos la prueba, si es que la terminamos hoy. Entonces por ahora pues vamos a dedicarnos a probar estos puntos. Entonces vamos con el punto 1. En este primer punto pues quiero ver que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces pues igual que en las pruebas que hacíamos con los límites de una sucesión en específico, vamos a empezar con sea epsilon mayor que 0. Y me voy a fijar en cuál es la desigualdad que quiero demostrar. Hay que recordar que, bueno, según la definición y lo que hemos hecho antes, pues me concentro primero en esta parte para ver de qué manera puedo hacer menor que epsilon a la diferencia de el término de la sucesión menos el límite. Entonces vamos a poner aquí abajo. Yo lo que quiero hacer menor que epsilon, vamos a ponerlo con paréntesis, es an más bn. Ese es el término de la sucesión, menos el que se está proponiendo como límite. Entonces, esto de aquí abajo es lo que quiero que sea menor que epsilon. Bueno, lo de aquí lo puedo reescribir como juntando an menos a y bn menos b.
Entonces lo veo de esta manera porque yo ya sé que el límite de AN es A, entonces esta parte como que sí la puedo hacer menor que epsilon. Y la parte de Bn menos B también. Entonces, como quiero en esta parte de la demostración, pues ver por separado a cada sucesión, que ya sé que converge, es lo que estamos suponiendo, pues aquí algo que podemos aplicar es la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo lo que me dice es que valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. O sea que cuando tú separas aquí y le pones valor absoluto a cada término, te va a quedar algo mayor o igual siempre. Eso es la desigualdad del triángulo que vamos a estar utilizando en pues casi todas las pruebas de estos puntos. Entonces aquí la aplicaría esta desigualdad a AN menos A y BN menos B. Entonces por la desigualdad del triángulo esto va a quedar menor o igual que valor absoluto de esta parte más valor absoluto de la segunda parte. Entonces, esto que está escrito aquí abajo, pues todavía no utiliza lo de los límites, o sea, se cumple para cualesquiera números reales que tú pongas. Entonces, esta parte vamos a poner de una vez, que es la desigualdad del triángulo. Y aquí, pues lo que les decía es que como yo ya sé que el límite de A n es A, pues esta parte sí va a ser menor que epsilon a partir de cierto término. Y la de acá también. El único detalle con esto, pues es que si yo le pongo aquí menor que epsilon y menor que epsilon, pues al final me va a quedar que con lo que empecé va a ser menor que 2 epsilon. Y entonces lo que vamos a hacer, que es lo que falta escribir aquí arriba, pues es en lugar de poner aquí que AN menos A sea menor que epsilon, yo lo que quiero es que sea menor que epsilon entre 2, cada uno, para que al sumar, pues esto ya me quede como epsilon. Entonces, vamos a escribirlo de aquí arriba y ahorita revisamos pues, ya cómo queda todo escrito. Vamos a poner aquí que, pues, epsilon entre 2 es un número positivo, ¿no? Entonces, como epsilon entre 2 es mayor que 0, AN converge a y BN converge a B, pues entonces, por la convergencia, ya sé que existe N en los naturales. Digamos que tendría una N para la primera sucesión y otra N para la segunda. Entonces, vamos a poner existen N1 y N2 en los naturales, tales que para, bueno, vamos a ponerlo con los símbolos. Para toda n en los naturales, si n es mayor o igual que n1, pues entonces se cumple que an menos el límite que es a es menor que epsilon entre 2. Entonces aquí estamos aplicando que yo ya sé que la sucesión a n converge a A. Entonces existe este n1. Y pues para la segunda sucesión existe otro índice, o sea, otra n mayúscula, que es la que le pusimos n subíndice 2, que cumple esta implicación. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que a partir del índice n1, yo sé que se cumple esta desigualdad. A partir del índice n2 se cumple la de abajo.
Yo no sé cómo se comparen N1 y N2, eso ya dependería de las sucesiones. Ni siquiera sé quiénes sean N1 y N2, solamente sé que existen. Pero como yo quiero que se cumplan ambas desigualdades para poder poner esto de abajo, pues igual que siempre, vamos a tomar el más grande de los, o sea, el máximo. Entonces vamos a definir aquí n mayúscula ya sin subíndice como el máximo entre n1 y n2. Entonces hay que recordar que siempre que tú tomes el máximo de dos números, pues se cumple que este máximo pues, es mayor o igual que ambos, ¿no? Y entonces lo que quiero probar es que si tomo un índice n minúscula mayor o igual que este número que propusimos, pues ya se cumple que toda esta diferencia es menor que epsilon. Entonces lo que vamos a poner aquí es sea n en los naturales tal que n es mayor o igual que n mayúscula. Y entonces por transitividad, pues tú sabes que n es mayor o igual que n1 y también mayor o igual que n2. Por eso fue que elegimos el máximo, para que se cumpliera que es mayor o igual que cada número. Y entonces, como es mayor o igual que n1, pues ya pasaría a esta desigualdad. O sea, tendrías que an menos a para este índice, si es menor que epsilon entre 2, y por ser mayor o igual que n2, se cumple la otra desigualdad. Y entonces ya de aquí nos podemos pasar a la desigualdad que queríamos probar, o sea, de la suma ya con a más b. Entonces aquí, este valor absoluto, bueno, primero lo de adentro lo escribimos así, como n menos a más bn menos b. Separamos usando la desigualdad del triángulo, pues aquí te queda mayor o igual. Y aquí pues ya usamos que an menos a si es menor que epsilon entre 2, bn menos b también. Y entonces te queda que todo esto con lo que iniciamos sí es menor que epsilon. Eso ya pues probaría que el límite de an más bn es igual a más b. Entonces como que la idea fue que cada parte por separado pues se hace menor que epsilon entre 2. Entonces cuando ya sumas te queda que todo es menor que epsilon. Ese es el primer punto. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, ¿cree que lo pueda repetir todo? Por favor. Como que sí, quedé con cara de qué. Pues a ver, vamos a intentar. La diferencia con lo que habíamos hecho en los ejemplos anteriores, pues es que yo no sabía de la existencia de ningún límite. O sea, teníamos una sucesión así particular, no sé, 8n más 3 entre 5n más 7, por decir algo. Y entonces ahí nosotros proponíamos el límite y a partir de ahí ya intentábamos, en este caso,
el límite de esta sucesión sería 8/5, lo que veíamos es cómo hacer que esta diferencia fuera menor que epsilon a partir de cierta n, ¿no? Entonces ahí lo que hacíamos era, pues primero intentar simplificar esto de adentro del valor absoluto y luego ya, pues normalmente aplicar propiedad arquimediana. La diferencia con estas sucesiones del teorema, pues es que yo no sé qué sucesiones sean. Lo único que... No manches, son buenos. ¿Cuántos días? Bueno, ahorita silencié sus micrófonos, pero si vuelvo a escuchar algo raro, pues ya los voy a sacar de la reunión y ya. Ahora vamos a continuar. Entonces aquí esta diferencia, pues yo no sé nada sobre AN, solamente que es una sucesión convergente. Y lo mismo de Bn. Entonces la hipótesis general del teorema es que las dos sucesiones convergen. Entonces al límite de cada sucesión le estoy llamando pues con la misma letra pero sin n, ¿no? Entonces esta A y esta B ya son números reales fijos. Bn pues y An dependen del índice. Entonces bueno, aquí vamos a poner a epsilon mayor que 0. Y lo que queremos demostrar, o sea, para el primer punto, es que existe n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que esta n mayúscula, vamos a ponerlo como lo escribí en la definición, para toda n en los naturales, n mayor o igual que esta n mayúscula, implica que, pues la sucesión que quiero probar que converge es an más bn. Entonces quiero ver que este término de la sucesión, menos el que estamos proponiendo como límite, es menor que epsilon. Entonces, esta parte es la que quiero demostrar, usando que AN y BN por separado ya convergen. Entonces, igual que en las pruebas que hicimos ya de los otros límites de sucesiones así en específico, pues tengo que encontrar esta N y luego probar que se cumple esta implicación, que siempre que tome un índice mayor o igual, entonces esta diferencia es menor que epsilon. Entonces aquí lo que hicimos fue primero, si nos fijábamos en la diferencia, pues darnos cuenta que se puede separar poniendo lo que tiene que ver con la primera sucesión, lo que tiene que ver con la segunda, y ocupando desigualdad del triángulo, pues ya te quedan estas diferencias por separado. Y entonces, como ya sabes que cada sucesión por separado sí converge, esta parte sí la puedes hacer menor que epsilon, y la segunda parte también. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pues aplicar lo de la convergencia y decir, bueno, solamente que fue para epsilon entre 2, porque ya quiero que sumando estos dos términos, todo me quede igual a epsilon. Entonces, ¿vas a decir algo? No, 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 no. Ah, no, no iba a decir nada. Entonces voy a aplicar la definición a epsilon entre 2 en lugar de epsilon, porque hay que recordar que cuando una sucesión converge, pues puedes aplicarlo, la definición que tenemos, a cualquier número positivo. Entonces, epsilon entre 2 es positivo. Yo ya sé que estas dos sucesiones convergen, y entonces que converja significa que existe un índice, el que llamamos n mayúscula, a partir del cual, o sea, para toda n mayor o igual que el índice que estamos dando, se cumple esta desigualdad.
Entonces tengo un índice que llamo N1 para la primera sucesión. Esto yo ya sé qué pasa porque la sucesión sí converge, es hipótesis. Y tengo otro índice para la segunda sucesión. Esto como lo podríamos visualizar, pues es que tienes aquí A, y entonces a partir de cierto término, los elementos de la sucesión ya están cerca del límite A. ¿A qué distancia? Pues a distancia menor que epsilon entre 2. El límite, bueno, el término B, pues quién sabe dónde esté, pero igual a partir de cierto índice, los elementos de la sucesión ya están cerca de B, es lo que dice aquí. Y cuando tomas la suma de la sucesión, pues AN más BN tendría que estar cerca de A más B. ¿Eso dónde aparece? Pues aquí abajo. ¿Qué fue lo que hicimos después? Bueno, estos dos índices no tienen por qué ser el mismo número. Y siempre que quieras que se cumplan dos desigualdades al mismo tiempo, como esta se cumple a partir de N1 y la segunda a partir de N2, pues si tú tomas el máximo de los índices, a partir del más grande de los dos ya se van a cumplir ambas desigualdades. Entonces fue lo que pusimos aquí. Entonces defines n mayúscula como el máximo de n1 y n2. Y ahora, pues, digamos que hasta aquí, hasta este paso, lo único que hemos hecho es definir la n. Y lo que nos falta es probar esta implicación. Entonces tenemos que dar cualquier número natural mayor o igual que n, que es lo que ponemos aquí, que les decía que esto siempre va a ir en mis demostraciones. Entonces tomo n mayor o igual que n mayúscula, y como esta n pues es mayor o igual que ambos índices n1 y n2, se cumplen ambas desigualdades al mismo tiempo. Y eso es lo que necesitaba para que aquí abajo pues yo sepa que an menos a es menor que epsilon, bn menos b es menor que epsilon, y entonces la suma completa ya es menor ajá, que epsilon, que es epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Ok, sí, ya me quedó claro. Como que la última parte, la de la desigualdad del triángulo, creo que fue la que más me confundió y por eso tal vez no entendí el resto, pero ya ahorita todo bien. Gracias, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta de este primer punto? Dos, ¿por qué? ¿Cómo pasó de que eh, AN menos A, o el valor absoluto de AN menos A es menor que epsilon entre 2 a ponerlos como que como igual? O sea, Aquí sí es desigualdad, o sea, porque este valor absoluto de n menos a es menor que epsilon entre 2. Valor absoluto de bn menos b es menor que epsilon entre 2. Entonces, de aquí a acá, sí es una desigualdad. Pero ya si sumo epsilon entre 2 más epsilon entre 2, pues eso es igual a epsilon. O sea, no es que lo de arriba sea igual a epsilon, sino que ok. de este paso a este es menor y estos dos sí son iguales. Ok. Sí, entonces por transitividad, pues como al final tienes este menor y todo va en el mismo sentido, lo que nos quedaría es que el primer valor absoluto, o sea, con el que iniciamos, es menor estricto que epsilon. Sí, porque digamos que en el camino solamente tenemos igualdades, un menor o igual, y por aquí este menor estricto, pues es el que hace que al final toda la desigualdad sea estricta.
¿Tienen alguna otra pregunta de este primer punto? Ya todo claro. Bueno, espero que sí, porque se supone que es el punto fácil de la demostración, el de la suma. A ver cómo nos va con el B, digo, bueno, con el 2, que es el del producto. Entonces, bueno, en todos los puntos, como que la idea es que esta diferencia con la que inicio, en algún momento la tengo que separar para que me queden las diferencias AN menos A o BN menos B, que son sobre las cuales sí tengo control, o sea, las que puedo hacer menor que epsilon entre cualquier número. Porque yo ya sé que estas sucesiones sí convergen. Entonces, para el punto 2, ahí lo que quiero demostrar es que el límite del producto, o sea, de AN por BN, es igual a A por B. Entonces, nuevamente, lo que voy a hacer es primero ver qué pasa con esta diferencia, cómo la puedo poner en términos de las otras sucesiones. Entonces, aquí quiero acotar AN por BN menos A por B. Esto es lo que quiero hacer menor que epsilon. Y bueno, para este punto, creo que vamos a tener que agregar un punto más a nuestro teorema. O vamos a ponerlo aquí arriba. Si es que para lo del producto necesitamos algo más. Vamos a ver primero por qué necesitamos algo más y ahorita ya escribo lo de arriba. Esto es lo que quisiera hacer menor que epsilon. Entonces aquí, pues el AN menos A, mi idea sería factorizarlo, pero pues no puedo porque tengo aquí multiplicando BN y del otro lado multiplicando B. Entonces, para que aparezca un AN menos A, lo que voy a hacer aquí es agregar un término. Voy a agregar este A por BN. Y entonces si ya tengo el BN también, pues ahí podría factorizar y ya me queda AN menos A. Pero bueno, como no lo puedo agregar nada más así, si ya lo restamos, pues hay que sumarlo también. Entonces en muchas demostraciones a esto le llaman que sumar un cero. O sea, estos dos pues se van a cancelar, o sea, estás agregando cero. Pero ayuda mucho porque, bueno, con este término que estamos restando y sumando, pues como les decía, en la primera parte yo puedo factorizar Bn. Y bueno, en la segunda podría factorizar la A. Entonces, este término con el que iniciamos se puede ver así. En el siguiente paso puedo aplicar desigualdad del triángulo para separar esta suma. Entonces, la desigualdad del triángulo me diría que esto es menor o igual que Bn por An menos A más valor absoluto del segundo sumando. Entonces, en este paso es la desigualdad del triángulo. Y estas multiplicaciones sí las puedo separar. O sea, el valor absoluto de un producto sí es igual al producto de los valores absolutos. Esto se puede ver así, como valor absoluto de Bn por An menos A
Del otro lado también separarlos. Esta sí es igualdad. Entonces, con multiplicación y división, el valor absoluto, pues sí, se separa. Con suma no, pero tienes esta desigualdad. Y está bien que vaya en este sentido, porque yo quiero que con lo que inicié sea menor que epsilon en algún momento. Entonces, bueno, hasta aquí. Estos términos son los que sí puedo hacer menores que epsilon entre algún número. Entonces, por ejemplo, como la a ya es un número real, pues aquí, si esta segunda parte yo la puedo hacer menor que epsilon entre, no sé, valor absoluto de a más 1, por decir algo, o puedo poner cualquier número real aquí abajo mientras sea positivo, digamos que esta parte sí la puedo hacer menor que epsilon entre 2 otra vez. Entonces, ahorita vemos qué es lo que queda aquí abajo. Digamos que epsilon entre algo para cancelar esta a. Pero en el primer sumando, el problema que tengo es que bn no sé cuánto valga. O sea, yo no puedo poner epsilon entre bn por el hecho de que, pues, este bn depende de la n que estés tomando. No está fija. En cambio, la a sí, es un número real ya fijo. Entonces, el problema que tengo aquí es, pues, ¿qué hago con esta bn? Entonces, para arreglar eso, primero vamos a ver bueno, cómo deshacernos de esta bn, y eso es lo que va a decir el teorema anterior, el que vamos a poner arriba. Y ahorita regresamos aquí. Entonces, vamos a poner aquí arriba. Una pequeña definición para simplificar lo que va a decir el teorema. Voy a decir que una sucesión AN está acotada si existe un número positivo tal que para todo n en los naturales, o sea, todos los términos de la sucesión, cumplen que valor absoluto de AN es menor que M. Bueno, vamos a poner aquí menor o igual. Entonces, esa es la definición de que una sucesión esté acotada. Nosotros habíamos definido conjunto acotado. Entonces, sí, como observación podemos decir aquí que una sucesión AN está acotada si solo si el conjunto de términos está acotado. Sí, esto es porque, bueno, que un conjunto esté acotado, un subconjunto de los números reales, pues es que esté acotado superior e inferiormente. Pero nosotros vimos una equivalencia de eso de estar acotado superior e inferiormente al mismo tiempo, con que el valor absoluto de cada término, o sea, de cada elemento del conjunto, sea menor o igual
que un número positivo. Entonces eso es justo lo que estamos diciendo aquí en la definición. Entonces, una sucesión para que esté acotada, pues los términos, quién sabe dónde estén, no tienen que llevar algún orden de ser creciente o decreciente. Pero digamos que pues tú puedes encerrar a todos los términos de la sucesión. Digamos, entre un número m y menos m. Si todos los términos están entre cierto número positivo m y su negativo, pues eso ya te dice que valor absoluto de cada término es menor o igual que este número positivo. Entonces eso es que una sucesión esté acotada. Ejemplos de sucesión acotada o no acotada. Pues de las que hemos visto, por ejemplo, 1 entre n, esta es una sucesión acotada. Porque, bueno, todos los términos de la sucesión sabemos que están entre 0 y 1. Empieza en 1, luego es un medio, un tercio y así continúa. Entonces, como todos los términos están entre 0 y 1, pues aquí puedes dar la cota m como 1, por ejemplo. O sea, se cumple que valor absoluto de 1 entre n pues es menor o igual que 1 para toda n en los naturales. Y bueno, no es necesario que des el número más pequeño posible. Si tú quieres poner esta m como 50 o como 1000, pues también se cumple la desigualdad. ¿Me pueden decir alguna sucesión que no esté acotada? O sea, que siempre tenga términos pues como que se vayan hacia la derecha o hacia la izquierda cada vez más grandes. ¿Por ambos lados o nada más por uno? Pues con que sea de un lado ya sería suficiente para que no esté acotada. Ah, pues sí. ¿Qué sucesión? Puede ser 1 por n. Ajá, si ponemos así n, ajá, que esta sería la sucesión 1, 2, 3, 4, etcétera. Esta sucesión no está acotada. Bueno, pero sí tendría cota en cero, ¿no? O sea, cota inferior, pero cota Ah, superior no. ok. Sí, y digamos que para que esté acotada, pues necesitas que sea como de ambos lados, porque si no, no va a poder existir esta m. ¿Sí? Para Ya. que el valor absoluto sea menor o igual a m, pues necesitas que m positiva sea una cota superior y menos m sea cota inferior. Entonces, como del lado derecho no vamos a poder encontrar, pues. Ok. Y una justificación de que esta sucesión no está acotada, pues es que si tú la ves como conjunto, o sea, los términos de la sucesión, pues esto tal cual es el conjunto de números naturales. Y ese conjunto, por la propiedad arquimediana, ya sabemos que no está acotado.
Igual si le pones menos n, pues ya no va a estar acotada inferiormente y entonces no está acotada la sucesión. ¿Hay alguna pregunta sobre esta definición de sucesión acotada y los ejemplos? No. No. Bueno, lo que vamos a probar a continuación es que todas las sucesiones convergentes están acotadas. O sea, no puede ser que la sucesión converja y al mismo tiempo haya términos que se vayan alejando hacia infinito o menos infinito. Otra manera de escribir este teorema pues sería como una implicación. O sea, decir, si AN converge, entonces AN está acotado. Entonces, para la demostración vamos a dar una sucesión convergente y hay que probar que sí está acotada. Entonces, como converge, pues ya tiene límite. A ese límite le voy a llamar L. Es el límite cuando n tiende a infinito de a n. Ay. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta sucesión? Pues hay que encontrar ahí la M mayúscula, o sea, la cota. En algún lado de la recta, pues está este número L que es el límite. Y entonces, como la sucesión yo sé que converge, si tomo epsilon mayor que 0, sé que a partir de cierto índice, todos los términos de la sucesión van a estar cerca del límite, o sea, distancia menor que epsilon. Entonces vamos a poner aquí por demostrar. Profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué siempre que ponemos aquí los límites, ponemos que llegan hasta cero? N tiende a cero. Digo, a infinito. Ah, pues solamente es como notación en el sentido de que cuando la sucesión converge, lo que queremos es que a partir de cierto término, las sucesiones, bueno, los términos de la sucesión estén cerca de L. Por ejemplo, en 1 entre n, tienes aquí a 1, a 2, a 3, ¿no? Entonces, conforme n se hace cada vez más grande, los términos a n son los que se aproximan al límite. Entonces, como n va, bueno, te interesa qué pasa con los términos con índice cada vez más grande, o sea, a partir de cierta n mayúscula, que es la que pusimos en la definición. Por eso es la notación de n tiende a infinito, o sea, porque quieres ver qué pasa para n cada vez mayor. Ah, ok.
Sí, entonces solamente es la notación en el sentido de que buscamos qué pasa como al final de la sucesión para términos cada vez más grandes. Vale, gracias. Entonces lo que quiero demostrar es que la sucesión está acotada y eso, bueno, según la definición que pusimos de sucesión acotada, pues es que existe m mayor que 0, tal que para toda n en los naturales, valor absoluto de an es menor o igual que este número m. Eso es lo que quiero demostrar. Y nuevamente aquí yo ya sé que la sucesión converge. Entonces, como la sucesión converge, y converge además, bueno, al número L, pues lo que yo sé, o sea, la definición de que converja es la siguiente, que para toda epsilon mayor que 0, existe n en los naturales, tal que para todo n que sea mayor o igual que esta n mayúscula, lo que se cumple es que an menos el límite es menor que epsilon, ¿no? Es lo que me dice la definición. Esto yo ya sé que sí se cumple, porque sé que an ya converge a L. Entonces, como esto se cumple para toda epsilon mayor que 0, la ventaja de que ya sepas que se cumple, pues es que ahora sí, para la epsilon que tú des, va a pasar lo de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una epsilon en específico. Voy a tomar epsilon igual a 1. ¿Por qué 1? Pues nada más porque es un número sencillo de escribir. Si tú le pones epsilon igual a 30, también funciona lo que vamos a hacer. Entonces, como este número es positivo, es lo único importante que tomes epsilon positiva, existe n en los naturales, tal que voy a ponerlo así, para toda n mayor o igual que esta n mayúscula, an menos el límite es menor que epsilon, o sea, menor que 1. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Pues que para la distancia que tú quieras considerar aquí, a partir de cierto momento, los términos de la sucesión van a estar a distancia menor que epsilon del límite. O sea, yo tomé distancia 1, o sea, esa fue la epsilon que elegí, pero te decía, si tú tomas epsilon igual a 30 o igual a un décimo, también se tiene que cumplir esto. Profe, ¿podría Sí. repetir desde la parte que dijo que epsilon iba a ser igual a 1? Es que se trabó mi internet y ya no entendí bien. Uy, no sé qué dije después, pero lo que estoy haciendo es aplicar la definición. Yo se la puedo aplicar, como ya sé que sí se cumple esto, porque la asociación sí converge, pues para cualquier número positivo que yo dé, sí va a pasar que existen en los naturales que cumple esto. Ah, vale, vale. Gracias. Bueno, y aquí, pues lo que sucede es que ya sé que los términos de la sucesión están cerca del límite a partir de cierto índice. Otra manera en que puedo escribir esto, pues es que para toda n en los, bueno, para toda n mayor o igual que n mayúscula,
AN va a estar entre... Vamos a dejarlo así por lo pronto. Más bien, para simplificar esto, yo lo que quiero acotar es el valor absoluto de AN. O sea, esta es la desigualdad que quiero demostrar. Y entonces me gustaría pues tener como el valor absoluto de AN por separado. Entonces siempre que quiera separar ahí una desigualdad que tenga que ver con valores absolutos, pues lo más sencillo es aplicar desigualdad del triángulo. Aquí como tengo una resta, pues hay que recordar que dice la desigualdad del triángulo para la resta. Esa la pusimos de la siguiente forma. El valor absoluto de la diferencia va a ser mayor o igual que este valor absoluto. O sea, ponerle a cada uno valor absoluto. Eso fue algo que demostramos en su momento, cuando estábamos viendo lo de la desigualdad del triángulo. Pero bueno, también se cumple esto si quitas el valor absoluto que está aquí. O sea, como vamos a estar utilizando normalmente esta desigualdad, es si yo pongo valor absoluto de A menos valor absoluto de B, eso es menor o igual que la diferencia de los valores absolutos. ¿Por qué razón si quito el valor absoluto que está aquí en azul se sigue cumpliendo la desigualdad? Pues solamente porque esto de aquí es menor o igual que su valor absoluto. O sea, cualquier número hay que recordar que es menor o igual que su valor absoluto. Esa es una propiedad que también probamos en su momento. Y esta parte, pues es la que ya sé que es menor o igual que valor absoluto de A menos B. Entonces, dentro de la desigualdad del triángulo para la resta, pues yo puedo poner esto así, o sin el valor absoluto de afuera, y ambas desigualdades se cumplen. Entonces, esta de aquí hay que tenerla presente porque de vez en cuando la vamos a estar utilizando. Entonces, a ver, regresando acá, pues yo podría poner valor absoluto de AN menos valor absoluto de L por esta propiedad que acabamos de ver, que tiene que ver con la desigualdad del triángulo para la resta, es menor o igual que AN menos L. Esto ya dijimos que es menor que 1. Y entonces por transitividad, como que te puedes olvidar del término del medio. Y lo que tendría es que para toda n mayor o igual que esta n mayúscula, si pasa sumando la L con su valor absoluto, nos quedaría la desigualdad así. Entonces, hasta este momento, ¿qué estoy diciendo? Pues que a partir de n mayúscula, pues todos los términos de la sucesión están a distancia menor que 1 del límite. O sea, el AN mayúscula, digamos que estaría aquí, y el siguiente término, pues quién sabe dónde, pero sigue en esta región, en este intervalo. Y así todos los que siguen. Entonces, como que yo ya encerré a todos los términos de la sucesión a partir de este término de la n mayúscula.
Eso, pues con los valores absolutos, me quedó así, que ya acoté a la sucesión a partir de n mayúscula. Pero yo no sé qué pase con los primeros elementos antes de n. O sea, el A1, esto vamos a ponerlo en otro lado para que no nos estorbe aquí en la recta que dibujamos. El A1 pues podría estar en otro lado, ¿no? Digamos que sobre los primeros términos de la sucesión tú no tienes control. Podría estar A2 aquí, A3, hasta AN-1. Y a partir de AN ya sabes que están aquí adentro. Es lo que tenemos hasta ahora. Y entonces los primeros términos, como lo que queremos probar tiene que ver con para toda n en los naturales, no nada más a partir de cierto índice, pues también los tenemos que acotar. ¿Qué puedo hacer? Pues fijarme en una m suficientemente grande, o sea que sobrepase todos los términos de este lado, y que por acá también me quede el menos m. Y eso sí lo podría hacer porque los que quedaron afuera, o sea, los que están aquí en verde, solo es una cantidad finita, son desde A1 hasta n-1. Entonces dentro de esos hasta me podría fijar en cuál es el máximo, es el más grande, y tomar la m aquí a la derecha. Entonces digamos que la parte importante aquí pues es encerrar a la mayor parte de términos de la sucesión, a partir de cierto índice, y no importa que los primeros no sepas dónde quedaron, como solamente es una cantidad finita, pues sí vas a poder acotarlos. Entonces vamos a intentar escribir eso, de qué hago con los primeros términos de la sucesión. Vamos a definir a la m mayúscula, o sea, la cota que ya queremos, pues igual que siempre como un máximo. Va a ser el máximo de valor absoluto de A1, valor absoluto de A2 hasta AN-1. Y el término que obtuvimos aquí, que es L más 1. Entonces, como aquí nada más tengo n términos, o sea, una cantidad finita, sí puedo tomar el más grande de todos estos números. Pero m no tiene que ser mayor que cero. ¿Qué nos garantiza que esos números son mayores que ceros? Las A solamente sabría que, bueno, como les puse valor absoluto, que son mayores o iguales a 0. O sea, si me quedara hasta aquí, sí podría pasar que me fuera a 0. Pero tengo este valor absoluto de L más 1. Mm, Entonces este más 1 es el que ya claro. quita la posibilidad de que M sea 0. Sí, y eso pues es algo importante que hay que escribir, o sea, decir por qué M sí es mayor que 0. Entonces, nuevamente, como cuando tomas un máximo, pues tiene que ser mayor o igual que todos los elementos. Entonces, en particular, M es mayor o igual que este valor absoluto más 1, que es uno de los términos que tomamos aquí. Y yo sé que valor absoluto de L pues es mayor o igual a 0, pero cuando le sumo 1, pues ya es mayor o igual a 1. Entonces M sí es mayor que 0. Digamos que esta parte ya la tengo. Y ahora tengo que probar pues, que realmente es una cota para todos los términos de la sucesión. Entonces lo que nos falta demostrar para esta M que se propuso es que pues no importa el índice que tú tomes, para toda n en los naturales, valor absoluto de AN tiene que ser menor o igual a M. Bueno, ¿cómo vamos a probar esto? Pues separando en los dos casos, que digamos que yo tenía una cota para los términos a partir de esta n mayúscula,
Y con los anteriores, pues fue donde tuve que tomar el máximo. Entonces, voy a poner aquí CAN primero en los naturales, ¿no? Entonces, si n es menor que n mayúscula, pues yo sé que valor absoluto de AN, este tendría que ser pues alguno de los términos que están aquí en el conjunto que pusimos. Si es menor o igual a m, por definición de máximo, porque el máximo es una cota superior. Y el otro caso, pues es que el índice n sea mayor o igual. En ese caso, por lo que está aquí, o sea, por la desigualdad que teníamos antes, yo sé que valor absoluto de AN es menor que L más 1, bueno, valor absoluto de L más 1. Y nuevamente este término, pues ya dije que es menor o igual a M. Entonces, de hecho, aquí hasta me queda menor estricto, pero pues, se sigue cumpliendo que es menor o igual. Entonces, en cualquier caso, lo que estamos obteniendo, pues sí es que valor absoluto de AN es menor o igual que esta cota que propusimos. Entonces ya tendría que para toda n en los naturales, valor absoluto de AN sí es menor o igual. Y eso es lo que prueba que la sucesión sí está acotada. Entonces aquí lo que hicimos fue usar que la sucesión converge para ver que casi todos los términos están pues, como en cierto intervalo, o sea, a distancia menor que 1 con respecto a L. Y los términos que quedaron afuera, como es una cantidad finita, es donde pudimos meter este máximo. Y dentro de la demostración, pues la parte como nueva, digamos, fue usar esta desigualdad del triángulo para la resta. Eso fue lo que me simplifica el de alguna manera como despejar este valor absoluto de AN. Entonces, como es algo que en otras demostraciones también va a pasar, ocupar esta desigualdad del triángulo para la resta, pues espero que poco a poco nos vayamos acostumbrando a pensar en si quiero separar una resta, ocupar esta desigualdad. Aquí como primera demostración, pues es algo que, digamos, no se nos ocurriría así de la nada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Le puede bajar tantito, profe, por favor, al final de la demostración? Entonces, al principio estamos poniendo a n como a l, o sea, con el mismo valor. ¿Cómo? ¿Que estamos poniendo a n como L? Ajá. ¿Dónde? O sea, donde dice a n flechita l. Arriba. Ajá. Ah, o sea, lo de la flechita nada más es otra notación de decir que la sucesión a n converge a L. O sea, esto también lo podría escribir como... Ay, se fue. Así, límite de a n igual a L.
Sí, eso solamente era notación para decir que la sucesión converge a L. Ah, ya. Como a lo que tiende. Ajá. Creí que lo estaba igualando. Me confundí. Ah, ya. Sí, no. ¿Algo más de aquí? No, creo que no. Bueno, algo con lo que no nos tenemos que confundir, que puede pasar en ocasiones, pero hay que tener mucho cuidado con eso, es si yo ya sé que la sucesión converge, o sea, si es parte de mis hipótesis, entonces puedo dar cualquier épsilon positivo, que en este caso tomamos el épsilon igual a 1, y ya sé que se cumple todo lo que sigue, que para la épsilon que dimos existen en los naturales que cumple esta implicación, lo que escribimos aquí. Eso es si yo ya sé que la sucesión converge. Puedo tomar cualquier épsilon, o sea, un número en específico, y aplicar lo que sigue ahí en la definición. Si yo no sé que la sucesión converja, sino que es lo que quiero demostrar, pues ahí yo no puedo escoger la épsilon. Ahí solamente en mi demostración puedo poner sea épsilon mayor que 0, porque yo quiero demostrar que se cumple todo. Entonces, bueno, vamos a regresar al otro teorema. Entonces, lo que podemos ocupar ya en este teorema que estábamos viendo de las propiedades de los límites es eso, de que si tienes una sucesión convergente, entonces está acotada, es decir, el valor absoluto de todos los términos de la sucesión es menor o igual que algún número positivo. Entonces, vamos a ver cómo utilizar eso aquí abajo. Entonces, regresando, probamos lo de que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Ahora quiero ver qué pasa con el producto, que les decía que es algo un poco más complicado que el caso de la suma, porque en suma nada más separé usando desigualdad del triángulo y usé que cada sucesión por separado ya converge. Entonces, aquí en lo del producto, para poder separar, fue que primero metimos un término que es ANBN. Lo puse primero restando como para poder factorizar el BN y ya que me quedara esta parte, que es lo que sí sé que puedo hacer menor que épsilon entre cualquier número positivo. Y como no puedo solamente agregar esto nada más porque sí, si lo restamos, pues también lo sumamos para compensar y que sí sea realmente una igualdad de esto. Y entonces en la segunda parte pudimos factorizar la A. Si aplico desigualdad del triángulo a esta suma, pues ya me queda que el segundo renglón es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y ahora el producto, ese sí lo puedo separar término a término, cada uno con su valor absoluto. Entonces nos quedamos hasta ahí. Ahora lo que yo les decía, vamos a quitar esto de abajo, pues es que esta A ya es un número real. Es el límite, no sé qué número real sea, pero ya está fijo. Y entonces de alguna manera, como que esta parte de aquí la puedo hacer menor que épsilon entre algo para cancelar la A. Y tenía problema con este BN, que pues todavía depende del índice que tomes. Entonces lo primero que puedo decir en mi demostración, pues es que como estamos suponiendo que la sucesión BN converge, ya va a estar acotada. Y eso me ayuda pues a decir que BN en valor absoluto va a ser menor o igual que un número positivo M.
Entonces vamos a escribir eso primero. Que como la sucesión Bn converge, entonces por el teorema anterior, Bn está acotada. Y la definición de acotada, pues me dice que existe m mayor que 0. Tal que para todo n en los naturales, o sea, para todos los términos de la sucesión, Bn es menor o igual que este número positivo. Y entonces aquí abajo, pues puedo cambiar esta Bn por algo mayor o igual, que es la m mayúscula. Entonces ya me quedaría pues, algo así. Tiene que ser, bueno, sí entiendo por qué tiene que ser mayor, pero ¿por qué lo podemos cambiar? Porque como estamos trabajando con números positivos, Ujú. digamos que tú tendrías Bn menor o igual que m, y al multiplicar ambos lados de la desigualdad por este valor absoluto, Ujú. nos va a quedar la desigualdad en el mismo sentido. Claro, ya. Sí, entonces esa es la ventaja de que estemos trabajando con valores absolutos, que como todo es mayor o igual que 0, siempre que vayamos intercambiando un término por algo mayor o igual, la desigualdad se va a preservar. Por esto de que a la hora de multiplicar por un término mayor o igual a 0, va en el mismo sentido, la desigualdad. Vale, gracias. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí, pues puedo aplicar mi definición de que AN ya sé que converge a A para que este término, el segundo, yo lo pueda hacer, por ejemplo, menor que epsilon entre 2m. Eso pues ahorita habría que escribirlo. En la parte de la suma que hicimos antes, el término an menos a en valor absoluto lo hicimos menor que epsilon entre 2. Ahorita me convendría menor que epsilon entre 2m como para que esta m se cancele y ya nada más me quede epsilon entre 2. Y del otro lado, o sea, en la segunda parte, pues este bn menos b lo podría hacer menor que ¿qué? Podría decir, pues epsilon entre 2 por valor absoluto de a. Pero ¿cuál es el problema con ponerlo así? Igual no sabemos cuánto vale A. Ajá, a podría ser 0 y entonces pues ya no puedo dividir entre 0. La m, por lo pronto, pues esa sí sé que es mayor que 0. Entonces, este sin problema lo puedo dividir. Pero pues la a no sé si valga 0. Entonces, bueno, algo que podría hacer es ponerle aquí un más 1. Si yo le pongo el más 1, pues ya me garantiza que esto de abajo no va a ser igual a 0. Ahí, profe, sí ya no entiendo por qué. Sí entiendo por qué tenemos que hacer que esté dividido entre 2m y entre el valor absoluto de A, pero no entiendo por qué los podemos sustituir bueno, en esa desigualdad. Si esos no se supone que son mayores.
Ajá, o sea, si estos son mayores, pues aquí me va a quedar, no es que los esté sustituyendo, sino que estoy, bueno, cambiando esto por algo mayor. Ah, y lo que estamos diciendo es que esos son mayores que la mitad Que el de renglón de epsilon. arriba. Ajá. Ah, claro, porque epsilon es más grande. Vale, gracias. Sí, entonces siempre que yo vaya cambiando las cosas por algo mayor o igual o mayor estricto, pues la desigualdad se va a ir preservando en este sentido. Y entonces ahora, ¿por qué sabemos que epsilon entre 2m es más grande que a n menos a? Ah, eso es lo que nos falta escribir aquí arriba. Ah, ok. Sí, aquí abajo solamente es como que, ¿qué necesito poner para que ya me quede la epsilon que quiero al final? Sí, entonces lo que me falta usar, pues es que las sucesiones ya convergen. Entonces vamos a ponerlo aquí. Dado que AN converge a A. Bueno, vamos a ponerlo con lo de límite para que no haya confusión. Entonces, límite de AN ya sé que es A y límite de BN es B. Eso ya lo sé y entonces lo que les decía en el teorema anterior es que siempre que ya sepa que la sucesión converja, pues puedo aplicar mi definición de convergencia al número positivo que yo quiera. Entonces, No, no. ¿a qué números positivos voy a aplicar esto? Pues primero a epsilon entre 2m. Vamos a ponerlo por separado. Epsilon entre 2m yo sí sé que es positivo, ¿no? Porque la m era positiva. Entonces existe n1 en los naturales, tal que a partir de este índice, o sea, para toda n en los naturales, si n es mayor o igual que n1, entonces valor absoluto de an menos a sí va a ser menor que epsilon entre 2m. Entonces, siempre que tomes un número mayor o igual que esta n1, ya se va a cumplir la desigualdad de an menos a en valor absoluto menor que epsilon entre 2m. Entonces, esta parte ya la tengo a partir de este índice. Y ahora pues hago algo similar con el límite de Bn. Profe, ahí es como decir que epsilon entre 2m es como mi nueva epsilon de la definición de límite. Ajá. Ah, ok. Sí, tú puedes poner pues cualquier número siempre y cuando sea positivo. Vale. Entonces, límite de cuando n tiende a infinito de Bn, ese es B. Y ahora, ¿a qué número positivo le quiero aplicar la definición? Pues vamos a poner este de epsilon entre 2 por valor absoluto de A más 1. Les repito, este más 1 solamente es para que no me quede división entre 0 en caso de que A sea 0. Con eso ya garantizo que este número sí es positivo. Entonces esto sigue siendo mayor que 0 y entonces existe un número n2 tal que pues, pasa una desigualdad similar para toda n que sea mayor o igual que n2. Va a cumplirse que bn menos b
es menor que todo este número epsilon entre 2 por valor absoluto de A más 1. Entonces, igual que en el caso de la suma, como tenemos dos números, pues hay que tomar el máximo de ambos para que se cumplan las dos desigualdades. Pero no funcionan por separado. O sea, ¿qué implica que tenga dos números distintos? Ese era el paso en el que me perdía en las anteriores también. Que, a ver, vamos a ponerlo aquí. Que lo que estaría diciendo es que esta parte, o sea, esta desigualdad de este renglón hacia el de abajo, Ajá. esta se cumple si n es mayor o igual que n1, ¿no? Es la desigualdad que tiene que ver con las AN y A. Ajá. Y la otra parte se va a cumplir si n es mayor o igual que n2. Ok, claro. Pero tú lo que quieres es que se cumplan ambas al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si n1 fuera 50 o algo así, dirías, a partir de n igual a 50 se cumple esta desigualdad. Y no sé, la de acá se cumple a partir de n igual a 88. Ah, y por eso tomamos el máximo, para que se tome 88, no 50. Ajá. Sí, a partir del 88, pues sería donde ya ambas desigualdades se cumplen al mismo tiempo. Sí, por eso Ah, siempre hay que tomar el máximo. ya entendí. Gracias. ¿De dónde salió el 88, profe? De mi imaginación. Sí, es un ejemplo. Ah, va. Gracias. Sí, aquí pues sería N1 y N2. Como el caso general. Profe, ¿por qué multiplica el denominador? Es lo que no entiendo. ¿Por qué multiplico qué? El denominador. O sea, Bueno, a ver, ahorita regresamos a esta parte de abajo. Vamos a escribir primero lo de la N mayor o igual. Y ya vemos qué pasa aquí. Sí, tu pregunta es de lo de aquí abajo, ¿no? sí. Ah, sí, entonces ahorita regresamos a esta parte. Entonces, hasta aquí yo sé que esta desigualdad se cumple a partir de N1. La desigualdad de las Bn con B se cumple a partir de N2. Y entonces tomo el más grande de los números para que a partir de ese momento se cumplan ambas desigualdades. Entonces, si yo tomo N en los naturales, tal que N es mayor o igual que este máximo, pues entonces, como habíamos puesto anteriormente, tiene que ser mayor o igual que ambos números. En mi ejemplo de aquí abajo, pues diría sea N mayor o igual que 88 y entonces pues ya es mayor o igual que 50 y mayor o igual que 88. Entonces, como cumple ambas desigualdades, quiere decir que estas dos cosas pasan al mismo tiempo. O sea que AN menos A sí es menor que epsilon entre 2. Y también Bn menos B es menor que epsilon entre 2 por valor absoluto de A más 1. Y entonces a partir de eso,
en lo que yo me quería fijar, lo que quiero acotar. ¡Ay, se movió! Dejen regresar. Ahora sí. Todo esto pues inició porque yo quiero acotar esta diferencia, ¿no? Entonces ya aquí tengo igualdad porque estoy sumando y restando lo mismo. Factorizamos. Aplicamos desigualdad del triángulo. Aquí es igualdad porque se separan los valores absolutos en el producto. Y ahora vamos hasta aquí. Bn es menor o igual que m mayúscula y eso se cumple para cualquier número natural. Entonces, esta Bn, pues yo la puedo cambiar por m mayúscula. Hasta aquí tendría un mayor o igual. O sea, todavía habría la posibilidad de que estos fueran iguales, pero an menos a, aquí me faltó una m multiplicando, an menos a es menor que epsilon entre 2m. ¿Por qué puedo hacer esto de, pues, ir sustituyendo cada término y que me quede la desigualdad ahora sí? Pues por ahí en lo que tenía que ver con el primer parcial, había un ejercicio que decía que siempre que tengas números mayores o iguales a 0, si tienes esta desigualdad, pues entonces A por C va a ser menor que B por D. Si le pones en alguno igual y en el otro mayor estricto, pues aquí va a seguir siendo mayor estricto. O sea, ¿cuál es la idea de estos ejercicios que aparecían en su guía y también en su examen? Pues que tú vas sustituyendo A por un término más grande, C por un término más grande, y mientras en alguno de los dos te quede, bueno, por lo pronto vamos a ponerlo así, mientras cada uno sea mayor que el otro, pues vas a tener la desigualdad. Eso lo puedes ir haciendo siempre de ir sustituyendo un término mayor, cuando son números mayores o iguales a 0. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Entiendo que epsilon entre 2 es mayor que el valor absoluto de an menos a Ajá. y que pues al dividirlo entre m y luego multiplicarlo por m, pues no se afecta la desigualdad, ¿no? Pero pues ¿dónde quedaría el bn? No, no, o sea, son valor absoluto de Bn, ese es menor o igual que M mayúscula. O sea, este Bn lo estamos cambiando por esta M. Sí, este lo estamos comparando con esta M y esta diferencia con lo de acá. A mí todavía no me queda claro por qué an menos a es menor que epsilon sobre 2m. Porque es lo que dice aquí. Bueno, aquí no. Sí, o sea, las diferencias de an menos a y bn menos b, esas son las que yo siempre puedo hacer menores que cualquier número positivo porque las sucesiones convergen. O sea, como empezamos esta parte fue, yo ya sé que el límite de an es a, y entonces para este número positivo, que es epsilon entre 2m, tiene que existir un número natural tal que para toda n mayor o igual que este n1, se cumple esta desigualdad.
O sea, eso me lo da la convergencia. Que la distancia de los términos de la sucesión al límite yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, o sea, menor que cualquier número positivo que yo proponga, a partir de cierto índice. Y entonces, para esta n que tomamos, como cumple que es mayor o igual que n1 y n2, pues sí se va a cumplir esta parte. Entonces, esa es la Ah, razón ya. por la cual an menos a en valor absoluto sí es menor estricto que epsilon entre 2m. Ya Muy entendí. bien, porque es menor que cualquier número positivo, ¿no? Entonces no importa si epsilon entre 2 lo hacemos aún más chiquito. Ajá, tú puedes dar cualquier número positivo y a partir de cierto índice, que en este caso fue el n1, se cumple la desigualdad. Vale, vale. Ya. Sí, para la segunda parte, pues esta A la podemos, bueno, ahorita vemos con qué la comparamos, pero bn menos b, yo creo que va a ser mejor ponerle, si pongo 2 por valor absoluto de a más 1, esto sigue siendo positivo, ¿no? Porque la parte del paréntesis es positivo y por 2 pues es positivo. Entonces creo que para que sea más sencillo me conviene ponerlo así. Entonces aquí abajo lo que yo sé es que bn menos b es menor que epsilon entre 2 por valor absoluto de a más 1. Entonces este bn lo estamos comparando con esta parte que ya sé que pasa, ay, aquí faltó ponerle el paréntesis, a partir de n2. Y la a, bueno, su valor absoluto de a, pues es menor que el mismo número más 1. Entonces estoy comparando esta a con esto del paréntesis y el bn menos b yo sé que es menor que epsilon entre 2 por valor absoluto de a más 1. Y bueno, de aquí que me queda, pues en la primera multiplicación la m ya se cancela. Me queda epsilon entre 2. Y en la segunda parte, pues este paréntesis igual se elimina. Te queda epsilon entre 2. Y todo esto sí es igual a epsilon. El- la última de valor absoluto de A más 1, ¿de dónde salió como el cambio del valor absoluto de A pasarlo al valor absoluto de A más 1? Ah, lo cambias. Lo del más 1 es para garantizar que el denominador sea distinto de 0. O sea, porque si yo le hubiera dejado nada más 2 por valor absoluto de A dividiendo, pues todavía está el caso en el que A pudiera ser 0 y ya me queda división entre 0. Entonces lo de sumarle el 1, pues es para garantizar eso, de que el denominador no sea 0. Y entonces como lo había puesto al principio era así. O sea, esto igual es distinto de 0, pero para cancelar más fácil, o sea, para que la operación sea más sencilla, ahí fue cuando decidí, pues mejor ponerle el paréntesis. Entonces, eso pues no afecta aquí arriba porque todo este número sigue siendo positivo. O sea, epsilon es positivo y el denominador es positivo por el más 1. Entonces puedes aplicar la definición de la convergencia y existe un n2 que cumple esta desigualdad. Ok, Y aquí y abajo aparte, ya fue nada más sumarle el 1. O sea, si yo le sumo el 1, sí me queda algo mayor. E hice el cambio de a más 1 para que en la operación, pues esto del paréntesis se cancele y ya me quede nada más epsilon entre 2. ok.
Y así se garantiza conservar el epsilon medios, ¿no? Porque si Ajá. hubiera sido cero también habría problema. Ah, ok. Va. Gracias, profe. Sí, entonces esto de sumarle el 1 al denominador es algo que también en muchas ocasiones vamos a hacer cuando no esté seguro de que el valor absoluto que tengo sea distinto de cero. Entonces yo creo que fácil en unas 5 o 6 demostraciones del curso va a aparecer este más 1. Acá no fue necesario porque la m ya sé que es mayor estricto que cero. Y bueno, en todas nuestras desigualdades que vayamos haciendo en las demás demostraciones, va a ir en el sentido de tener igualdades en algunos pasos, menor o igual en algún otro, pero siempre tengo que tener un menor estricto en algún momento para que ya al aplicar la transitividad me quede que con lo que inicié sí sea menor que épsilon. ¿Tienen alguna otra pregunta de este segundo punto? Este digamos que es el más complicado de todos, o el de la demostración más elaborada, porque pues fueron 3 cosas. Primero, acotar a la sucesión Bn usando el teorema anterior, y luego, bueno, poner aquí los números que me sirven para cancelar cosas y que me quede épsilon entre 2 y épsilon entre 2 al final. Bueno, y como paso intermedio aparte, esto de sumar y restar este término. Entonces fueron como muchos detalles aquí. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, ve que puso lo que, bueno, lo de cero menor o igual a menor a b. Bueno, todo eso, esa parte, ¿dónde lo utilizamos en esta demostración? Lo que les decía aquí es que la idea de estas implicaciones, bueno, no es la única que aparecía en su guía, había varias como de este estilo, con números positivos. La idea es que pues tú partes de un producto y vas sustituyendo por cosas mayores, ¿no? O sea, la A la cambio por la B que es mayor, la C la cambio por la D. Si aquí le pusiera menor o igual, y yo supiera que estos términos son positivos, pues también es otra desigualdad que tenía por ahí. Entonces, ¿dónde utilizamos todo esto? Pues es la idea de lo que estamos haciendo en este último paso, de ir sustituyendo cada término por algo mayor o igual. Oh, ya, vale, gracias. Y bueno, todo esto lo puedo ir haciendo siempre y cuando sean términos mayores o iguales a cero, o en algunos casos mayores, pero justo les decía que aquí, como tengo valores absolutos todo el tiempo, pues sí se aplica eso de ir sustituyendo por algo mayor. En el caso de esta desigualdad, pues A más 1 sí sé que es mayor estricto que A. Bueno, y también si le pongo el valor absoluto aquí. Y esta parte también es mayor estricta. Entonces el producto completo en esta segunda parte es mayor que lo de arriba. Entonces no importa si en el primero me diera igualdad, pues como aquí ya tengo el mayor estricto, pues todo va a ser mayor. Entonces más que preocuparse por qué inciso estoy aplicando de la guía, o sea, solamente era que la idea de esto es ir sustituyendo siempre algo mayor
Y mientras esté trabajando con números no negativos, la desigualdad se va a preservar en el sentido. ¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí? Cuando nosotros tengamos que ocupar la desigualdad del triángulo, igual lo podemos partir en dos casos para hacerlo más fácil. Y al final nada más como unirlos en uno solo. Como que partir en dos casos. ¿Cuáles serían tus casos? Eh, pues el lado, en este caso sería el lado izquierdo de la suma y luego el lado derecho de la suma. O sea que primero trabajes con esto así y veas que te queda menor que epsilon entre 2 y luego el otro también. Ajá, Sí. O sea, la desigualdad del triángulo sí la tienes que aplicar para separar. Y a partir, digamos que de este momento, sí puedes trabajar cada parte por separado si quieres. ok. Va. Bueno, del tiempo que queda, pues yo creo que vamos a hacer el punto 6. Ese es bastante rápido y no tan complicado como los anteriores. Lo que te está diciendo este punto 6 es que cuando te fijas como en elevar cada término de la sucesión a un exponente fijo, número natural, pues se sigue cumpliendo, es que el límite también se eleva al mismo exponente. Como dice para todo acá en los naturales, pues la idea sería hacerlo por inducción. Entonces, por esa razón, como está relacionado con su segunda evaluación, pues podemos hacerlo. Les repito, pues este es bastante rápido. Entonces vamos a hacerlo por inducción sobre K. La base sería pues K igual a 1. Si K es igual a 1, pues aquí nada más te queda el límite de AN a la 1. Pues AN a la 1 es AN. Y nosotros ya estamos suponiendo que el límite de AN es A. Pues quedaría como A a la 1. Entonces pues ya se cumple esto para K igual a 1. Límite de AN elevado a la 1 si es A a la 1. Entonces esto de acá pues es por hipótesis. Ahora, bueno, voy a tomar un número natural cualquiera y supongo que se cumple la ecuación. O sea que límite cuando n tiende a infinito de AN a la K es igual a la K. ¿Y qué es lo que tendríamos que demostrar? Eh, a la n K más 1 es igual a la K más 1. Ah, bueno, el límite de eso. Eso es lo que tengo que probar. Y entonces, si yo empiezo con el lado izquierdo, o sea, lo del límite,
AN elevado a la K más 1, o sea, como número real, nuestra definición decía que esto es AN a la K por AN. O sea, elevar a la K más 1 lo puedo ver así. Y ahora si uso el punto 2, el que ya probamos, me dice que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces esto lo podemos separar así. Por el punto 2 que ya se demostró. Y bueno, por hipótesis de inducción, el límite de AN a la K es A a la K. Vamos a ponerlo aquí abajo. Bueno, no aquí. Y el límite de AN, pues es el que desde el principio sabíamos que es A. Entonces esto pues ya te queda como A a la K más 1. Y eso sería todo. Esta parte es por hipótesis de inducción. Entonces, como ya probamos para K más 1, pues entonces se cumple para cualquier número natural.